día de hoy nos toca el módulo de sistemas de salud y seguros y vamos a hablar un poco de lo que es el recupero de subsidios. Es un problema que normalmente adolece casi la mayoría de compañías y muchas veces tenemos problemas en cómo hago, cuál es la gestión para poder recuperar el subsidio, cuáles son los requisitos que debo de tener y ciertos tips o estrategias que en esta oportunidad nuestra licenciada Elsa Ñorga, ella es trabajadora social, con más de 15 años de experiencia. Sin más preámbulo, la dejo con Elsa. Cualquier consulta, cualquier comentario, al final de la presentación la vamos a detallar. Si es que durante la presentación hay alguna pregunta, también podemos interrumpir, ¿sí? Como dijo Vanessa, mi nombre es Elsa Ñorga, les agradecemos la participación y bueno, vamos a tratar de hacer ese tema un poco más digerible y no tan pesado como suele ser. Y sí, como bien dice Vanessa, de repente alguna duda importante en algún punto que necesite, levantan la mano y podemos hacer un paréntesis. O al final tenemos una rueda de preguntas. Lo que voy a tratar en lo posible es de ir avanzando en los temas e ir dándoles algunos tips en cuanto a las actuales normativas o a cuáles procedimientos que viene dando el salud. Y al final Marge les va a enviar la presentación completa, así es que también pueden, para cualquier información, más que apuntar, tomar nota, pero de alguna duda o comentario que puedan tener. Ya tuvimos, este es nuestro segundo taller, tuvimos hace una semana y media un taller similar. Bueno, igual tuvimos la participación de muchas colegas, pero además, muy gratamente, mucha gente de planillas, de contabilidad, profesionales multidisciplinarios que hoy estamos todos inmersos en este tema, así es que bienvenidos todos al mundo de los subsidios. Bueno, vamos a tocar en la presentación de hoy, básicamente vamos a pasar rápido por temas legales, derechos, coberturas, condiciones, aspectos comunes de algunos temas de enfermedad y maternidad, y beneficios que nos da de salud y seguimientos de trámites y bueno, preguntas y respuestas. Básicamente, como todos ustedes saben, esta parte no la vamos a profundizar, pero sí para los colegas que también recién se introducen en este mundo, profesionales hoy de recursos humanos, que no solo las asistentes sociales tenemos que tener hoy este conocimiento, sino trasladarlos a otros colegas y muchos otros colegas también ya están entrando en este tema, así es que para ellos leer y basarse un poco, este tema de la seguridad social tiene todo un marco legal, con lo cual hay que tratar de ir mirando qué sale, qué cambia, cuáles son las últimas actualizaciones. Cada cambio de gobierno también tiene cambios dentro de la estructura de salud. Mucha gente y muchas colegas mías que antes conocían a una determinada persona, hoy ya no la ven, pero hay muchos cambios y rotaciones también en las normativas. Esta presentación está basada en la última modificación de salud del año 2015. De ahí en adelante es que venimos trabajando una serie de requisitos que ellos mismos nos dan de acuerdo a las normativas que ya cambiaron, pero que muchas empresas recién se están como que acoplando, están tratando de digerir, tratando de analizar. Entonces, si bien es cierto, nació ya en el abril del 2015, hoy todavía siguen algunos cambios pequeños, pero esas son las bases legales. Las normativas, traten de siempre ir, cuando tengan oportunidad, de ir mirando más que la ley, la normativa. En los decretos supremos es donde encuentran el detalle puntual de los procedimientos, las fichas y los... Igual, ¿no? Estos son las normativas, los acuerdos directoriales, pero en cada uno de ellos, por ejemplo, esta directiva 015 es muy importante y es la que hoy trabaja todos los cambios respecto al tema de canjes, que es donde más dolor de cabeza tienen muchas empresas y es donde tenemos que tener mayor conocimiento para poder trasladarlo. Uno, para hacer bien nuestro trabajo y dos, para trasladar el conocimiento o lo que quiere decir esta norma al trabajador común, porque en realidad este beneficio que tiene la empresa de poder pagar y hacer el recupero del subsidio nos corresponde a todos cuando estamos trabajando en una empresa que tiene aporte al seguro social. Entonces todos tenemos que conocer cuál es el procedimiento, por qué es que piden los documentos, qué cosa ha cambiado. Sobre todo esta directiva, ténganla muy a mano y traten de irla digiriendo. Hay unas presentaciones que de salud colgó en su página y que luego las bajó. La página de salud es está muy actualizada. Cada cambio que ahora dan la informan,
pero los trabajadores normalmente no tienen la costumbre de entrar. Entonces tratemos también de ir educando para que este conocimiento cada vez se multiplique entre todos, ¿no? Entonces, eso como base legal, ustedes van a tener la presentación, ahí la van a poder revisar. Y como cobertura, o entrando un poco más ya al detalle de los subsidios, el derecho de la cobertura se da porque hay una empresa y hay un trabajador. La empresa es la empresa empleadora que aporta el 9%. Muchos trabajadores nos dicen, a mí me descuentan el seguro social. A nadie se le descuenta el seguro social, es un aporte y una obligación del empleador. El empleador es quien tiene que pagar. Entonces, al pagar este beneficio o al pagar este derecho, hay una serie de coberturas. Básicamente, y una muy importante, es el tema de la atención en salud, a través de una red muy grande y amplia a nivel nacional de hospitales y centros de atención primarios y hospitales complejos del mismo de salud. Eso es en la parte médica y en la parte de salud. Pero en la parte de prestaciones, que es hoy el tema, básicamente también hay una serie de requisitos para poder hacer valer esas prestaciones. Con lo cual, la empresa tiene que haber o tener tres cosas bien al día. Primero, el registro de los trabajadores. Es la empresa quien hace el registro del trabajador mes a mes a través del PDT o del PLAME, que todos le llamamos, o que todos lo conocen, y también aquí hace un registro tanto del trabajador de manera automática y de los derechohabientes legales. Todavía hace un par, 2, 3 años, el Salud viene queriendo que ya toda información sea a través de la página de la SUNAT, pero todavía no están muy al día. Es por ello que todavía hay que hacer inscripciones, sobre todo de los recién nacidos, pero en recomendación general, actualicen el T-registro con los derechohabientes, no lo dejen al aire. Le corresponda o no al asistente social o a alguien de planilla, cárguenlo, ¿ya? Traten de mantener al día el tema de las declaraciones, porque en cualquier momento, Dios mediante, va a poder de repente hacerse una información en línea y ustedes ya tienen cargados en el PLAME, en el registro del T-registro, tienen cargado a los derechohabientes. Si eso sucede, la empresa va a poder tener a todos sus dependientes inscritos en eSalud a través del mismo PLAME o del registro del T-registro que ustedes lo manejan en la empresa. Hay una declaración de PDT que la empresa tiene que tener al día, tanto la acreditación, que es la cuenta individual del asegurado, y esto lo evalúa eSalud por periodos calendarios, como los pagos a SUNAT y las cuentas corrientes. Si bien es cierto, este ya es un campo un poco más contable, las asistentes sociales o los administradores o quienes estén a cargo de los subsidios tienen que conocer y tienen que monitorear los pagos que se hacen a eSalud. Ese calendario básicamente es de ley, casi todas las empresas lo cumplen, porque si no la multa también es grande. Pero hace un tiempo muchas colegas, y nos ha pasado en muchas empresas, lo que vienen haciendo es modificando días, que no está mal la modificación de días, porque como que hay un pequeño rompimiento entre la fecha real y la fecha declarada normalmente en los PLAME. Entonces, estas rectificaciones de días, supervísenlas, monitoreenlas, para que realmente cuando llega a eSalud no tengan inconvenientes. eSalud sí permite que haya modificación de días, pero ojo, máximo hasta el 31 o hasta el fin del mes que corresponde la declaración. Vale decir, estamos en el mes de enero. El mes de enero se declara la SUNAT, según calendario de SUNAT, hasta la quincena del siguiente mes. El siguiente mes va a depender del número de RUC que tienen los días para poder declarar. eSalud te permite hacer movimientos de días hasta el último día de ese mes. O sea, hasta el último día de febrero ustedes pueden modificar y eSalud no tiene objeción. Y eso nos lo vienen recalcando y repitiendo. Donde hay objeción en eSalud es donde la declaración del mes de enero, que ya se cumplió 15 días después, deben haber cerrado el mes. Donde hay observación y donde hay no pagos es donde corrigen el PDT, pero después de varios meses. Después de 8 meses quieren corregir. Entonces, esas son un poco las inconsistencias que hoy están teniendo y muchas resoluciones que están saliendo. Entonces, esos temas hay que tratar de
corregir de aquí en adelante o lo más rápido que podamos. Otra, al salvaguardar los que ya han sido corregidos dentro de ese mismo mes, son totalmente recuperables para salud, porque eso es salud, inclusive hasta en las resoluciones lo está haciendo notar. No dejen que no, pero es que no entró en la fecha, entonces ya no me van a recuperar. Sí se va a recuperar, pero si está dentro de ese mismo mes. Y cualquier cosa en la resolución traten de lucharlo hasta el final, porque en salud también están evaluando como que de manera muy superficial y están dando nueva respuesta y nueva respuesta y nueva respuesta. Entonces, estos son los 3 parámetros que siempre hay que estar al tanto las personas que revisan o que hacen el tema de las declaraciones a los sistemas de la empresa. Dentro de las coberturas de prestación económica hay 4. Solamente estas 4 existen. Hay un subsidio de incapacidad temporal que son por las enfermedades. Hay un subsidio por maternidad para la madre trabajadora. Hay unos requisitos que un poquito más adelante vamos a ver para que este beneficio o este derecho se cumpla. El bono o subsidio por lactancia, que es un bono directo al trabajador prácticamente. Y la prestación por sepelio, que ojo aquí, me preguntaban en el taller anterior y yo también lo he vivido con muchos trabajadores, no es que el monto sea de 2070, sino que el monto que va a pagar es salud es hasta los 2070. Es un tope máximo, ojo. Entonces, no es que tenga que recuperar los 2070, hay que tener una serie de documentos y valgan verdades, cuando hay un fallecimiento, lo más importante es estar cubierto. Y estar cubierto porque este no es un seguro de vida ley que tenga que darte el dinero, sino si no tuviste de dónde más coger, aquí tiene el seguro para reembolsarte según evaluación hasta 2070. Pero no es que tengan que recuperar los 2070. Ojo con eso porque siempre hay muchos trabajadores, sobre todo familiares, ¿no? Que en el momento obviamente de la incidencia quieren y exigen este beneficio y este pago también es directo. Ya la empresa no tiene nada que ver con la parte del recupero en sí, más que sí nuestra buena asesoría y acompañamiento para poder orientarlos, ¿no? Básicamente en eso, pero más allá de eso no se puede hacer. Estos 2 sí competen a la empresa. Aunque hoy me encuentro en el seguro con muchos trabajadores directamente recuperando subsidios por enfermedad y maternidad, sobre todo en el Estado, la SUGEL, que hoy están no pagando y haciendo que el mismo trabajador recupere el seguro, a veces es súper doloroso. Hace poco que estuve en el seguro, la chica de la ventanilla me contaba y me decía, señora Elsa, me he conmovido totalmente porque ha venido un joven a reclamar un subsidio que había entrado prescrito y eran de 24.000 soles y el señor se puso a llorar aquí y no supimos qué hacer en la oficina corporativa porque no podíamos ayudarlo. Era el trabajador que la asistente social lo había enviado, pero no le había dado más preámbulo, que el seguro se estaba demorando y cuando se dieron cuenta, el documento que había ingresado estaba prescrito y el señor le iban a descontar los 24.000 soles y fue un escenario totalmente desgarrador. Entonces, este tema sí hay mucho acompañamiento de parte de la empresa, porque las empresas privadas sí hacen un primer pago y se recupera, por eso se llama subsidio, ¿no? Porque primero pagaste y luego vas a recuperar, estás subsidiando la prestación. Pero cuando tengamos que hablarle al trabajador, hablemosle claro, o sea, esto tiene requisitos, anticipémoslo para que no se sorprendan y a última hora realmente pues no estemos todos en un escenario realmente incómodo, ¿no? Tanto para la empresa como para el trabajador. Dentro de las condiciones de cobertura, la incapacidad por enfermedad, sobre todo tiene y debemos revisar siempre el tema de los aportes como primer punto. Los aportes pueden ser 3 consecutivos o 4 no consecutivos. Estos aportes, 3 consecutivos, normalmente vienen de una misma empresa cuando el trabajador es nuevo. Cuando son 4 no consecutivos, tienes que evaluarlo dentro de un periodo de 6 meses y obviamente puedes evaluar que el trabajador haya venido de otra planilla. Porque si el trabajador ha sido independiente y recién tiene 2 meses con nuestra empresa, no le va a calzar. Y aquí, ojo con esto y otro tip, miren primero cuando hay los subsidios y el trabajador es nuevo, inmediatamente cuestiónense si tuvo o no otra empresa. Porque si no tuvo otra empresa, en 6 meses no hay 4 periodos aportados, no va a corresponder y el seguro no les va a pagar. Entonces luego se van a tener que encontrar con la situación de tener que reintegrar o descontar
y en realidad esto sí tiene que ser inmediato, porque imagínense que a nosotros mismos nos pueda pasar que después de 6 meses recién nos digan, ¿sabes qué? Te tengo que descontar lo que te pagué porque no estaba el requisito que nos pide salud para reembolsar. Entonces, esto sí tiene que ser como que anticipado. Revisen siempre, las personas que recién entran a trabajar, sobre todo los nuevos, tienen que cumplir este primer requisito. En el momento de la contingencia tiene que haber vínculo laboral. Obviamente, si presento un descanso médico, no puedo presentar un descanso médico de una persona cesada. Tiene que haber vínculo laboral, o sea, tiene que estar dentro del periodo laboral. Esto es relativamente fácil de controlar, pero por ahí no vaya a ser que Planillas no informó que estaba cesado, trajo el descanso. Entonces, ahí sobre todo las áreas de planilla tienen que tener una conversación muy constante para poder ver este tema. Adicionalmente, y esto no es que haya cambiado hace poco, sino creo que hace poco lo están difundiendo más. Antes yo misma, la verdad, por accidentes medio que nos confundía un poco de salud, decíamos que no, que los 20 primeros días se contaban o no se contaban. Cuando es por accidente, cuenta desde el primer día de labores. Entró a laborar y se enfermó, se accidentó al tercer día, sea accidente común o accidente de trabajo, ya cubre subsidio. Solo, ojo, en el caso de accidente. Un tip importante aquí, cuando ustedes saben que para toda prestación hay que tener el CIT, ¿no? El certificado de incapacidad temporal por el trabajo. Me ha pasado a mí, miren, con tanto tiempo y a algunas colegas también, que te entregan, te vas emocionada con tu documento y en vez de accidente le pusieron enfermedad. Ya pasó el primer paso del canje, pero luego cuando vas a prestaciones te rechazan el documento y pierdes tiempo. El tipo de contingencia tiene que ir correcto. O me ha pasado también que le dan, pasa en el seguro, todo pasa, le dan un CIT por accidente, el siguiente CIT por enfermedad, el siguiente CIT por accidente y así sucesivamente. Eso no puede pasar. Para que realmente cuando evalúen la prestación, este tipo de contingencia tiene que ser el correcto. Si es accidente, todos deben ser accidentes. Todos los CITs presentados deben ser accidentes. Si es enfermedad, todos los CIT deben ser enfermedad. Entonces, tengamos cuidado al recepcionar. Capaciten a las personas que ustedes tengan dentro de la empresa. Los que recepcionan tienen una gran información en la mano. Son los primeros que van a revisar el tipo, son los primeros que van a revisar cuánto tiempo tienen en planilla, son los primeros que van a revisar diagnóstico, son los primeros que tienen toda la información en la mano. Entonces, esa persona que recepciona tiene que ser totalmente capacitada en que este documento tiene varios puntitos para revisar. Entonces, chequeen siempre el tipo de prestación, el tipo de contingencia para que realmente luego no tengan problemas. Por maternidad, también tenemos una lámina que explica un poco más el tema de la maternidad. Tiene que estar afiliadas en el tiempo de la concepción. Yo he tenido casos aquí que me dicen, pero su última regla, el mes de inicio de concepción es el 15 de diciembre, pero entró a trabajar el 16. Por ese día, únicamente que ya no tenía vínculo laboral, no corresponde. Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando ingresa una madre trabajadora ya gestando, que muchas veces es cierto que todavía pueden no haberse dado cuenta y tienen ya un mes y entraron a planilla. ¿Se puede dar? Sí se puede dar el caso. ¿Va a tener el permiso? Sí, como licencia de días de descanso, pero más no remunerado. Si no cumple estos requisitos de salud, no le van a reembolsar. Y si no le van a reembolsar, no quiere decir que no pueda trabajar, sino que en el momento de descansar los 98 días, va a tener que verse un acuerdo interno en donde tiene que, por obligación y por protección al bebé, al menor, tiene que descansar, pero no va a ser remunerado. Entonces, este tema, también la persona que recién recibe el documento y que tiene el primer contacto, sea colega nuestra como asistente social o sea administrador o quien profesional que sea, tiene que recibir y cuestionar que esto esté también dentro del periodo laboral, que tenga estos meses que pide salud para el beneficio de pagar los 98 días. Hay también, así como hay requisitos para presentar los documentos, hay también pasos para la prescripción. En el caso de hay tiempos para poder presentar la incapacidad temporal o la enfermedad.
Como ustedes saben, 6 meses contados a partir de la fecha que termina el periodo de la incapacidad. Ahora prácticamente estos tiempos hay que correrlos, porque si bien es cierto, esto se ha mantenido en 6 meses, la presentación, el tema de los canjes, que más adelante lo vamos a ver, ya se acortaron y se quedaron en 30 días. 30 días hábiles, pero que son más o menos un mes calendario más una semana y media, no más, o 2 semanas, pero nunca lo presenten tan al borde porque les puede pasar 1000 cosas, ¿no? Entonces, este tema tiene la prescripción, tiene 6 meses para las enfermedades, para lo que es maternidad y lactancia, que son las mismas cantidad de días, aquí habíamos cambiado, aquí es 98 días, ya no 90, se nos ha vuelto a pasar en la lámina, perdón. Son 6 meses contados a partir del periodo máximo posparto, o si cuentan, son 90 días también a partir del nacimiento del bebé más 6 meses. No se fíen, por favor, y yo he escuchado en la oficina corporativa que muchas colegas llegan y les dicen los chicos, no, pero maternidad no te preocupes, no vence a los 6 meses, vence a los 9. Pero eso, ojo, tengan mucho cuidado, quienes van o quienes envíen el documento. Si ustedes no van directamente a salud, bueno, si ustedes van a salud directamente se van a dar cuenta de lo que les estoy comentando, y si no van, tengan siempre el cuidado de no enviarlo exactamente a los 6 meses vencidos, porque si tú cuentas 90 días desde el día que nació, y como hoy nos pasa, muchas mamitas, muchas trabajadoras salen el día que nace el bebé, sus 90 días están dentro de la licencia, sus 98 días están dentro de la licencia, y los 6 meses están justo al final. Entonces te das con la sorpresa de que vas y ya se venció. Pero en el seguro no te dicen, no, son desde que nace el bebé. Te dicen, no, pero en maternidad tenemos más tiempo. Y lo he visto y me ha pasado y se lo he dicho a muchas colegas que he visto ahí mismo. Oye, pero no son, ojo, nunca tengas en la cabeza que son 9 meses. Ponte los 6 meses, porque si el bebé nace el día que inicia la licencia, 98 días son las licencias. Y los 6 meses va a ser al siguiente día que cumplió la licencia, se venció a los 6 meses. En cambio ellos te dicen, no, pero son 9 meses. No voy a decir que es una gran mentira, sino que tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado, la persona que controla, sea asistente social, sea alguien de personal, tengan mucho cuidado con eso, porque efectivamente el CELUR, cuando ya ingresa el documento, se los va a recibir, pero lo van a dar como prescrito. La ley dice 98 días posteriores al nacimiento del bebé, más los 6 meses. ¿Ya? Eso es en la maternidad y la lactancia. Y para el sepelio sí también hay plazo, son 6 meses contados a partir de la fecha de fallecimiento de un asegurado titular. Obviamente esto como informativo, y siempre obviamente que nos buscan cuando alguien fallece, darle toda la información. Ojo, ahora hay una gran labor también de parte del asistente social de un acompañamiento más que, bueno, no voy a decir más o menos, pero mucho más frecuente para los cesados que para los que están activos, porque para los cesados tenemos una gran información a la mano que tener que darles, ¿no? Oye, ojo, por favor, dentro de este mes estás cesando, haz tu latencia, haz tu seguro de vida ley, continúalo, ¿no? Pero muchas veces ya tú te encuentras con trabajadores fuera y te dicen, pero a mí nadie me dijo. Entonces, si tú como profesional del área dices, oye, pero ¿en qué momento no le informaron? Tienen que informarle. Ojo, si pasa una desgracia y hay un tema de sepelio, solo hay un plazo. Entonces, es muy importante el vínculo o lo que nosotros venimos dando, el soporte, tanto al titular que se va de la empresa, como a los que están trabajando y a los familiares, ¿no? Que también hay información que dar. Aquí en la incapacidad por enfermedad, bueno, ya más o menos ustedes conocen este tema, y para quienes no, igual en la directiva lo van a ver, y esta presentación está basada en una presentación que hizo el mismo Salud. No le hemos agregado ni más ni menos, lo que estamos haciendo simplemente es un poco facilitarla, darla como un poquito más de tips, viabilizarla, más nada, pero es la que ustedes han encontrado en la página de internet, es la que van a poder encontrar a través de las redes del mismo Salud, que ellos inclusive impartieron muchas capacitaciones para poder hacer estos cambios. El empleador cumple con los 20 primeros días del periodo de un año, y de salud va a subsidiar a partir del día 21, máximo, sea por días consecutivos o no consecutivos, hasta 340. Las colegas, ya con un poquito de experiencia, o que años, no voy a decir más o menos años, pero sí, ya antes hemos tenido y nos hemos encontrado con periodos de 520. ¿Recuerdan? En los no consecutivos eran 520. Esto fue un gran cambio a partir de abril del 2015. Gran cambio entre comillas, porque en realidad lo que están haciendo es recortar
en salud el periodo de la cobertura. Antes era 340 consecutivos o no consecutivos hasta 520. Hoy, ojo que estos 340 días los cuentan en 36 meses hacia atrás de la contingencia, o sea, 3 años atrás, y ahí están tus 340. Todavía están en disyuntiva y hay abogados en el mismo Seguro Social que están tratando bueno, más que tratando, están ya teniendo problemas legales porque esta cantidad de días como tope lo están tomando como una arbitrariedad de parte de salud. Lo que están haciendo es haber reducido lo que antes ya tenían de un momento a otro. ¿Y qué pasa con los trabajadores que ya suman días? Se están cortando los días y por eso es que les están saliendo, en muchas oportunidades les están saliendo documentos que ya no proceden porque llegó al tope, porque ya cumplió. Antes podíamos mandar a Comesi a una persona recién a los 150 días, hoy a los 90 días no consecutivos ya tienen que pasar Comesi. Entonces, este recordamiento del área laboral está teniendo muchos problemas en salud porque yo también conversando con ellos hay un tema ahí de arbitrariedad porque no se puede, en todo caso debería ser de donde sale la ley hacia adelante. Los que son abogados conocen más de estos reglamentos, pero no coger hacia atrás. Entonces el seguro está sumando atrás, adelante, no importa si salió la ley en 2015 o antes. Entonces de frente, salió el 2015 la ley, pero está cogiendo también lo que ya había pasado. Cosa que laboralmente creo que no se puede. Entonces ahí hay un problema que todavía tienen, pero tengamos mucho cuidado. Por eso es muy importante que esta nueva normativa y estos pequeños, bueno, no tan pequeños, estas fechas, estos detalles, todos los sepamos, porque así también nos cuidamos entre todos y tenemos, entre comillas, menos descansos médicos, ¿no? Para tratar de ver, aunque algunas veces se puede evitar y otras no. Casos de complejidad, Dios no quiera, cualquiera de nosotros lo puede pasar. Un tema de cáncer, un tema de problemas de salud más grave, no es que yo lo desee o lo pronostique, me sucede. Para eso es la seguridad social o la prestación. Sí, dígame. Y no me han ampliado el descanso, el pago. Pero ojo ahí la ley, ¿eh? Y ahí siempre peguémonos mucho con el área laboral de la empresa. Lo que esta fecha es el tope máximo para que administrativamente de salud evaluando te pague o no te pague. Cuando ya pasas a Comesi va a haber dos momentos. Si Comesi responde que la incapacidad es total, la va a cortar a los 180 días. Nada más. O sea, ahí, ojo con eso, ya no va a pagar el 183 días. No, ya, 180 días. Es muy importante por eso que también hagamos un seguimiento más cercano. A los 90 días nomás ya, o la persona que está en 90, en 100 días, ya está prácticamente conversando con nosotros semanalmente, interdiario o lo que fuera, porque es importante monitorear a esa persona para ver hasta dónde va a llegar. Y el área laboral de la empresa tiene que saber. Es cierto que va a haber una incongruencia de fechas, pero ahí hay que ir evaluando caso por caso, ¿no? De hecho, que actúa de salud legalmente, si el Comesi dicta, ahora están agilizando un poquito, ha mejorado ya con esta concentración de CEBIT, los plazos de Comesi, al menos en Comesi, han mejorado bastante, porque antes era de 2, 3 años, ¿ah? Hemos sabido tener personas mucho tiempo, entonces ahora ha mejorado bastante. Y ojo también, otro tip por favor, y eso también me lo dice mucho la parte del mismo Seguro Social, caso que ustedes tengan complejo o largo, prolongado, ¿no? Llamémosle complejo, largo, prolongado, ya prolongado, no solo prolongado, complejo, no complejo ya es lo de menos, pero prolongado, hagan su carta y bombardeen al seguro. Es la única salida para que el seguro luego legalmente tengamos cómo probar que le hicimos seguimiento. La ley administrativa dice que ellos deben responder en 30 días. Entonces, antes de los 30 días, bueno, señores de salud, se va a cumplir los 30 días, no me responden. Señores de salud, ya se cumplió los 30 días, no me responden. Señores de salud, voy 50 días y no me responden. Legalmente es lo único que va a salvaguardar que realmente el seguro luego tengas cómo probarle al seguro que ya tu derecho se tiene que cumplir. 180 es el tope máximo para cuando es incapacidad total y hasta 340 cuando es Ojo que es un tema administrativo, muchas personas están esperando, muchas asistentas sociales o las áreas de bienestar, sobre todo los médicos o los abogados, nos vuelven a pedir el documento final de Comesi. No hay un documento final, en Comesi lo que están diciendo es,
Yo te doy vienes, me pides Comesi y te doy y saco mi resolución, mi cartita de dictamen y te digo si es una incapacidad temporal o si es una incapacidad total. Ya para mí como Comesi yo ya te respondí, ya no tengo que volver a responderte. Si es incapacidad permanente, ya sabes que hasta los 180 nada más, no hay mayor pago. Y si te sale temporal, ya sabes que hasta los 340. Ya no te debo dar otro informe. Antiguamente sí, creo que nos daban uno al mitad y otro al final. Eso era cuando antes, hace 3, 4 años, ya las AFPs tienen su comisión médica, su junta médica, sus doctores, que en 5 días le resuelven si hay incapacidad total o no total o no. Estos temas son administrativos solo para pagos. Ojo, o sea, no es que no busquemos la primera resolución de Comesi, el segundo informe de Comesi. Es uno en donde ya te dictaminan. El siguiente ya el colaborador tendrá que ir o a la AFP o a la ONP. En Comesi de Revalidati están diciendo o están dando alguna facilidad para poder hacer los trámites de incapacidad con la ONP. Pero ya eso también escapa de la empresa. Ya eso es un trámite directo del trabajador con el Comesi, porque eso sí puede demorar. Demore o no, ya es un trámite interno de ellos. Entonces, bueno, eso respecto al tema de Comesi, perdón. Y en la incapacidad, en lo que es enfermedad y en lo que es maternidad, aquí un poco ya lo habíamos adelantado, tengan mucho cuidado. Este es un pequeño ejemplo que nos pusieron en salud. Aquí nos falta el año. Este mes de concepción, agosto del 2013, y la fecha probable debe ser 15 de mayo del 2014, del siguiente año. Porque al mes que nace el bebé, esa creo que es la mejor fórmula, a mí siempre me resultó, al mes que nace el bebé hacia atrás tiene que tener 10 boletas, contándola desde el mes que nace. Quiere decir que el mes que inició la concepción tenía que haber estado en planilla sí o sí. Entonces cuenten hacia atrás o fíjense siempre la fecha probable de parto y la fecha de última regla es el mes de la concepción. Un mes antes de ese mes de concepción tiene que haber estado en planilla. Si no está ahí y no hacen esta pequeña mini fórmula, puede caer en que la trabajadora, ojo, mucho cuidado con esto porque cuando va la colaboradora y se atiende en salud le va a dar el descanso, ¿eh? Le va a dar sus 98 días y no está mal y se lo va a dar. Lo que pasa es que nos confunde pero le emitieron un SID. Ya, ok, le emitieron el SID para que descanse, porque el Seguro Social, cuando atiende a sus asegurados, no conoce otro documento más que el SID. Para el seguro no sale otro documento más que el certificado de incapacidad temporal para el trabajo. No le sale el documento del colegio médico. Entonces, y tampoco nos dice a la empresa, ojo, no válido para subsidio. No, ellos emiten el descanso. Y como emitieron el descanso, nos llega a la empresa y quien recibe puede ser una persona que conozca o puede ser que no, entonces le pagan el subsidio. Pero para pagar el subsidio tienen que hacer la evaluación de que si corresponde o no, porque luego cuando lo llevemos a la oficina corporativa nos lo pueden rechazar o pagar. Entonces, mucho cuidado con la maternidad porque son 98 días y obviamente a nadie le va a gustar que no se lo paguen. Sí, dígame. Usted. La colaboradora. En este caso únicamente es la madre trabajadora. Claro. Normal durante esos 98 días. Sí. ¿Cómo hacerles entender de que no corresponde, de que no estuvo en un mes antes de su concepción y la empresa no debería realizar esa fórmula? Pueden concluir sí o sí no necesitan un médico, pero sí. quiero y no me corresponde. Puede ser la interpretación. Sí. Sí, es totalmente válido. Es por eso nuestro papel de poder orientar y educar. Aquí hay mucha parte informativa y de educación. Estos requisitos no son privilegiados o privados para la empresa o para las asistentas sociales. La página de salud es una página abierta para todos y todos debemos saber cuáles son las prestaciones económicas que nos corresponden y cuáles son los requisitos para que me correspondan. Todos, porque hoy somos trabajador dependiente, mañana tenemos una empresa y somos nosotros mismos nuestros propios empleadores. Tienen que tener conocimiento de esto todos.
¿Puede causar? Claro que puede causar, por eso es que les recalco tanto en este punto. Para la madre simplemente me dieron el descanso, fue feliz, lo presentó y de repente es importante que la persona que reciba tenga este conocimiento y lo interprete a través de la página de salud como un beneficio general. Que tenemos la prestación económica como una gran ayuda, la tenemos, pero para obtenerla tenemos que cumplir requisitos. Y esos requisitos no los pone la empresa, no los pone el asistente social, los pone salud. Entonces todos tenemos que acatarnos. Legalmente, claro que puede hacer la consulta legal y legalmente le van a orientar lo mismo. Tiene que cumplir con los requisitos. Sí tiene que tener, perdón un segundito, sí tiene que tener el descanso. Hay una normativa, estuve por buscarla, de repente se las mando con la presentación que les envían. Hay una normativa que hace cumplir un poco la ley de parte de los descansos médicos, ¿no? Que tienes que presentarlo, tienen una validez y hay muchas políticas internas también de cada empresa. Pero esto de la maternidad, del permiso, del descanso físico, en el lado de salud no se interpreta mucho como que tiene que tener el descanso físico. Pero la ley de la protección y de los descansos por maternidad sí exige que la madre tenga que tener el descanso físico. También hay muchos casos que también la mamá dice, pero si no me van a pagar, yo dejo a mi hijito de 15 días y regreso a trabajar. No puedes. La protección está hacia el menor. El menor es quien tiene que salvaguardar. La seguridad social nos alberga como el seguro social a nivel de cada país hace leyes o hace normativas para tratar de salvaguardar, ¿qué primero? La integridad y sobre todo la vida. Y el recién nacido necesita ayuda, necesita atención, entonces no lo puedes dejar de una semana y no, por el tema de la necesidad. Tiene que cumplirse el descanso, las empresas no pueden retirarlo. Ahí acompañémonos mucho, de verdad que antes sí los asistentes sociales éramos mucho más autónomas en estos temas de salud y nosotras mismas ayúdense mucho con las otras áreas. Las áreas legales tienen que ir por el mismo camino y quieren averiguar, lo van a averiguar y lo van a encontrar en las mismas leyes y van a encontrar el sustento para poder hacer que cada persona y cada empresa tenga esto claro. Entonces, ayúdense a que denles un empujón a las otras áreas para que también, de la mano con lo que nosotros sabemos, con la experiencia, con toda la parte operativa que hacemos, que nos ayuden a que realmente los trabajadores conozcan sus derechos y sus beneficios. Dígame. Si no tuvo el derecho, ¿tampoco tendría derecho a dar en el salud, ser atendido el parto? Sí. Claro, acá estamos, este requisito es para el cobro, para la prestación. Lo que es salud... Porque entiendo que también el salud, en algún momento me pasó, que no le cubrió el parto por no haber estado concebido con vínculo laboral. Ya, ahí hay otro, no es tip, ahí hay otra parte legal. Le corresponde toda capa simple. Y la capa simple corresponde al parto natural. Lo que no le va a corresponder es la capa compleja. Y la capa compleja es la cesárea. Si hay cesárea y entró gestando, la cesárea no le va a cubrir. Pero el parto natural sí. Más o menos funciona como la EPS. En la EPS igual, si entro embarazada me va a cubrir el parto natural, pero no la cesárea. Entonces, hay más o menos ordenemos también un poco, más que lo que estamos viendo, cómo los vamos a orientar. Para la parte de prestación económica, estos son los requisitos y así se debe hacer. Para la parte de atención en salud, estos son los requisitos y así se debe hacer. Pero sí, la capa simple debe estar cubierta. Igual que en la EPS, debe estar cubierta a ambos lados. Sí, dígame. De maternidad, perdón. Para que lo pueda atender salud, ¿sí le cubriría? No, calzaría igual. Que ha estado afiliada 2-3 años en salud. Ah, ok. Pero se desvincula de la EPS para que la pueda atender en salud porque la EPS no la puede atender en salud. ¿La va a poder atender en salud? Ahí hay que calzar fechas, y ojo, cada caso a veces cuando ya comienzan a darse especificaciones así, detalles, hay que evaluar caso por caso. De repente, en el caso de la EPS son los 6 primeros meses, el primer año de latencia lo vas a obtener como año si tienes más de 6 meses aportando a salud. Si no tiene más de, por cada 5 meses, salud te da 2 meses de latencia. Entonces tienes que tener como 3 años aportando para que tengas un año de latencia, ¿verdad? Entonces,
A la EPS, no, en el seguro tengo ya 3 años, entonces voy a hacer latencia. ¿No es cierto? Más o menos en el caso, siguiendo un poco el ejemplo que has dicho. Y en la EPS entré, pero entré cuando ya me enteré que estaba embarazada. Entonces, si entro, tienen que también, los que afilian a la EPS, ojo, te va a cubrir la EPS el parto natural. La cesárea la vas a tener que pagar. Y te puede pasar lo mismo en salud, si ya tiene 3 años trabajando, no, ya no, porque ya tiene capa compleja en salud. Ojo, cuidado con la fecha de ingreso, ¿no? O sea, el periodo. En EPS también es más o menos, ya no me acuerdo mucho en EPS, pero en EPS también van 5 meses, un mes, ¿no? 5 meses de pago a la EPS y un mes de latencia. Hay unas fórmulas que sacan. Lo más importante es que ni bien cesa a alguien, bueno, hay el cese por 2 motivos, ¿no? Por voluntario, y que muchas veces cuando es voluntario es donde más preguntamos, y otras veces es donde realmente nos agarran también al aire y decimos, bueno, ¿y ahora qué hago? Y ese en el que ahora qué hago es donde más tenemos que orientar y tener cuidado con qué le vamos a informar. Podemos hacer unas pequeñas fórmulas para ver ahí las fechas y todo lo demás, ¿no? Dígame. Para el periodo de latencia, si se hace la EPS, siempre lo va a determinar de salud de la Claro. niña. Entonces solamente la compañía de seguro le lleva la resolución Y lo llega. activa. Sí, claro. Activamente. Muchas gracias. Sí, ahí ya tenemos otra ayuda. Dígame. En estos casos también corresponde para la esposa de los trabajadores. En algún momento la esposa de un trabajador se puede atender. Acá. Sí, en este caso de maternidad también corresponde a las esposas de los trabajadores. Porque en una oportunidad la esposa se atendió, le atendieron el parto y después se dieron cuenta que no cumplía ese requisito y le facturaron, le cobraron todo el señor. O sea, Sí. para las esposas de los trabajadores Sí. también es Sí, eso es importante. De todas maneras, cuando afilian a EPS, por eso es que también la EPS conversa mucho con las áreas de bienestar, ¿no? Más o menos siempre miran, ven, no se presentan en todos los casos, siempre hay unos pequeños casos, pero sí, básicamente en lo que es la esposa es la cobertura por salud, más no la prestación, ¿no? Solo la cobertura por salud. Pero sí, bueno, esa es la maternidad. Seguimos un poquito más con la maternidad, pero ya aquí solamente algunos tips. Ojo, en el taller anterior hubo una persona que nos preguntaba respecto a que si el médico ocupacional podía hacer la postergación, la podía dar el médico ocupacional. La maternidad para una madre trabajadora se puede postergar, sí, hay una postergación del inicio. La ley que dice que debe salir 49 días antes y 49 días después de la fecha probable de parto. He escuchado a muchos médicos ya hace unos años que también decían de salud, que decían, no sé para qué tanto todavía insistimos con los 45 días antes cuando la experiencia y ya la cantidad de postergaciones que tenemos nos indican que casi el 90% posterga. Pero hay todavía un grupo de personas con embarazos complicados, sobre todo, que no puede postergar. Entonces, hacia estas personas que no pueden postergar, los 49 días les cae perfecto. Pero para los que llevan un embarazo normal, natural, y no van a hacer, sea cesárea o parto natural, están felices y no hay complicación, como que es mucho. Entonces postergan y postergan lo más que pueden. Pero hay que tener mucho cuidado con la postergación. Primero, que la postergación no puede darla el médico ocupacional bueno, no sé si hay alguna base que diga, pero bueno, lo que dice de salud, y lo dice textualmente, es que el médico tratante, el médico ocupacional, a veces a salud hay que sacarle las cosas así medio con cucharita. Por eso nuestros amigos los abogados a veces interpretan más que nosotros esas partes, pero si dice médico tratante no puede ser el médico ocupacional, no es el médico tratante, él no lleva los controles. Entonces hay que tratar de cumplir al detalle. Entonces nos decía, la persona que nos preguntaba nos decía, pero el médico ocupacional sabe de los riesgos, entonces el médico que lo trata no. Sí, no, lo que pasa es que hay un tema ahí que salud dice médico tratante y tiene razón, porque el médico tratante es el que hace las pautas del seguimiento desde el primer mes de gestación. Entonces hay que tener cuidado porque el médico ocupacional no la vio los primeros meses, no sabe si hubo o no amenaza de aborto y ese tipo de cosas. Sí, a ver, Teresita, perdón. un poco ahí ya para acotar. El médico ocupacional de lo que se encarga es de poner a esa trabajadora que está gestando en un lugar donde haya menor riesgo, tanto para ella como para el producto, para el bebé. Sí, y para eso también existe una ley que salió hace 2 años en la cual el médico ocupacional tiene que identificar esos puestos de bajo riesgo en los cuales tiene que ubicar a la colaboradora en esta etapa de gestación. ¿Sí?
Sí, eso básicamente, perdón, acá todavía, entonces, médicamente es recomendable que la asegurada salga a los 49 días, sí, médicamente, pero ¿quién lo determina? El médico tratante, porque no, la asistente social, ojo aquí, no, pero mire, yo le voy a pedir a la asistenta que me postergue, no, la asistenta no puede postergar este documento, es el médico tratante. La fecha de inicio indicada en el CID es invariable. Ojo con eso, porque, o sea, es invariable mientras ya haya iniciado o ya haya salido la madre gestante. Vamos a decir ya, ok, esto está ok, cuando ya nos demos cuenta que al salir no nació el bebé, porque a veces nos traen el documento de la maternidad y el bebé también se adelanta. Cuando el bebé se adelanta y nace antes del inicio de la licencia, hay que cambiar esa licencia, pero inmediatamente. Ojo, inmediatamente. Llevan la partida del acta de nacimiento, el DNI del bebé y lo cambian. La fecha máxima, como máximo se iniciará, como máximo obviamente se va a iniciar la maternidad en la fecha probable de parto o el día que nace el bebé. No puede postergarse más. A veces los médicos, y es bien arriesgado, no podemos tampoco rechazar un documento que ya está postergado, pero traten en la medida de lo posible de monitorear a las madres gestantes más o menos desde los 7 meses, 6 meses diría yo. Desde los 6 meses que ya las van teniendo cerca, decirles que por favor esto no es un capricho de la empresa, es importante no solo para ella sino para el menor. Los casos especiales en donde se otorga maternidad es que cuando hay un parto que se produce a la semana 30 ya no es necesario que el niño nazca vivo. Y gracias a Dios hay pocos casos, pero puede pasar. Y hay casos en donde cuando ya la madre avanzó más o menos la semana 30, ya casi son 7 meses y medio o más o menos por ahí. Entonces ya puede nacer el niño, así nazca fallecido, la licencia le va a corresponder y Salud va a pagar la licencia, ojo. Ese descanso o ese recupero es para la madre. Son los 98 días igual y ya se hace válido en este caso. Cuando el parto se produjo durante la semana 21 y 30, el niño aquí, antes de la semana 30, debe nacer vivo y sobrevivir 72 horas. Yo tuve aquí un caso una vez hace muchos años en donde el bebé nació solo 5 horas. O sea, estaba dentro de esta segunda condición, pero nació y vivió solo 5 horas. En ese caso, ya la licencia no correspondió para los 98 días. Le dieron un descanso médico, pero como descanso médico de más o menos 3 semanas o 30 días, pero ya no fue una licencia médica de los 98 días. Solo en el primer caso sí se da. Y bueno, en el caso de la ley del parto múltiple ya se amplió hace 120 días. 120 días ya hace un par de años, creo, esta ley. En los aspectos comunes, sí. Yo tuve un caso de un colaborador que al momento de que su esposa fue a tratarse con su ginecólogo médico tratante, y nosotros ya sabíamos que el niño no iba a nacer, ¿no? O que al nacer iba a fallecer. Pero a pesar de eso, como acotación, si sucediera eso, también corresponde pues cobrar primero, ¿no?, los días de licencia por maternidad, si fuera la esposa también trabajadora. Ajá. Y también hemos podido cobrar, ¿no?, el monto de la lactancia. Bueno. Y bueno, tuve también otros casos de otras compañeras que tuvieron el mismo caso, pero no les pagaron, ¿no? Creo que va a depender también de no sé, pues de cuánto sepamos manejar el tema, o va a depender del desarrollo del que vayamos, ¿no? En el caso último nosotros lo tramitamos en Huaraz y no tuvimos ningún problema. Pero en el caso de la madre, que ya sabía el médico que no iba a nacer, el niño iba a nacer, al momento de nacer iba a fallecer inmediatamente, en la red de salud de Ayacucho pues no procedieron al pago. Por eso es bien importante, gracias más bien por compartir esa experiencia, es bien importante que nosotros, toda esta información está en la página web y sepamos conocerla, sepamos cómo informarnos para realmente salvaguardar los derechos que ellos mismos nos ponen. ¿Cumplimos requisitos? Sí. Y hay que cerciorarnos que los requisitos exactamente estén calzando con lo que dicen, porque la publicación de estos requisitos nadie los ha puesto más que ellos. Entonces sí, ha habido casos, y hay casos en que realmente al seguro tienes que, más que insistirle, tener mucho ojo y mucha acuosidad para poder también legalmente, bueno, Salud tiene miles de demandas legales, pero
Igual saber sobreproteger los beneficios que ellos mismos están dando y los derechos que ellos están dando. Entonces puede ser. En el caso del número de horas de supervivencia va a depender de la interpretación del administrativo de la red, pues muchas veces lo hace. Siempre ahí tratemos de subir un poquito más y escalar. Porque hay veces, muchas veces, y nos pasa, quienes hemos ido y quienes vamos al seguro, vemos a los chicos que rotan terriblemente. Y muchas de las cosas que dicen no siempre están cumpliendo lo que dice la ley. Ojo, hay que tener mucho cuidado. Uno que ya conoce y que sabe puede ir y defender el tema. Pero quien no, elévenlo. Si tienen alguna duda, no, a mí me parece, yo tengo una colega, y en eso también nos ayudamos mucho entre colegas, ¿no? Consúltalo con alguien de tu mismo rubro y que le haya pasado, o con el jefe de la agencia. Y con el jefe de la agencia, elévalo, y nos tienen que atender y nos tienen que aclarar por qué sí, por qué no, o por qué un caso sí. Es verdad, hay casos particulares, pero te tienen que dar una respuesta, porque esa particularidad, algo, o por las horas o por las semanas tal vez. Yo pensaría que más es por las semanas que por las horas, pero es cada caso, hay que ver cada caso. Entonces tengan cuidado con esta parte de la carta remunerativa, ahí muy de la mano nuevamente con el área de personal y con el área de planilla. Quien hace la planilla ya tiene el subsidio, o a veces se lo piden anticipado al asistente social, pero antes de poder hacer estas cartas, siéntense, conversen, consensúen los parámetros que entran, cuáles no entran, y utilicen la misma carta remunerativa, porque si no, es todo un alboroto de yo tengo una carta remunerativa, pero Bienestar tiene otra y Planilla tiene otra, y de repente cobramos otro monto. Entonces, tengan mucho cuidado, y esta carta remunerativa siempre nace por ahí, por el área de planilla. Si el total de los meses de afiliado es menor... Ay, perdón, Miguel, perdón. Sí, dígame. Respecto al canje de cita en el caso de maternidad, tengo un ejemplo, quisiera que me ayude. Una colaboradora realizó el canje en el plazo de los 30 días, ¿no? Porque la fecha probable de parto coincidía con el canje de cita. Pero al momento del nacimiento, unos días antes, tuvo unas complicaciones. Entonces el niño nació antes. Ya. Y cuando quisimos realizar el trámite para el canje de CID, para el nuevo cambio. Claro, para el nuevo ya nos faltaba algo de 2 días para que venza. Ya. Entonces mi consulta es, cuando se hace ese tipo de cambios que ya te emitieron el CID y tienes que cambiar de fecha porque se adelantó o retrasó el parto, también tienes que estar dentro de los 30 días calendarios que establece de salud. Lo que yo he podido hablar con el área de CEBIT, cuando tengan esos casos, no busquen mucho a los de la ventanilla, pidan hablar con la misma doctora, con la doctora Chávez, que es, bueno, aquí en Lima es la encargada de los canjes. Ella les tiene que decir, a mí lo que me ha dicho textualmente ella, en algún caso casi parecido, en las maternidades tienes para poder modificarlo y presentarlo dentro de los 98 días, no fuera. O sea, te pueden hacer cualquier cambio del CID ya emitido dentro de los 98 días. ¿Me entienden? O sea, tiene que estar dentro del periodo de la licencia para poder hacer un cambio. Si ustedes van un mes después de que finalizó los 98 días, ya en su sistema no les permite. No les permite. Yo he tenido un caso que después de muchos meses se quiso hacer una corrección de días y me enseñó la misma doctora que en el sistema ya no puede retroceder. Si estuviera dentro del periodo de los 48 días, cualquier cosa se puede hacer. Documento en físico, el CID. Claro, es un cambio. Ajá, ¿sí? Para eso hay que hacerlo dentro de, tenemos 98 días. Dentro de la misma licencia tienes 98 días. Si escapas a esos días, ya les complicas dentro de su sistema. Pero si estás dentro de los 98 días, en tu caso entiendo que has estado al mes, más o menos, ¿no? Al día 45 por ahí, o cerca al día 45, te pueden hacer cualquier corrección. Tienes que elevar una carta y pedir con la médico encargada, para que la doctora sea quien pueda hacerte la corrección y no los de la ventanilla, porque tienen parámetros en su sistema. Entonces, si cambian, o hay veces los chicos de la ventanilla no conocen o no saben, o para no perjudicar lo que normalmente hacen, te dicen que no. Pero yo te recomiendo presentar una carta solicitando y estás dentro de todo tu derecho porque aún estás dentro de los 98 días de la licencia. Si tú te sales de esos días de la licencia y vas 2 meses después, un mes después o un día después de los 98 días, ya su sistema cerró. Ya no puede hacer nada con esa licencia. En cambio, si estás dentro de ese periodo,
puede pasar, se adelantan, los bebés se adelantan. Decía que iba a iniciar el 3 de marzo, pero nació el 1 de marzo, tienes que cambiar. No, a mí me pasó y lo que me pidieron que presente es solo la partida de El acta de nacimiento, sí, claro. No tuve que cambiar el descanso. No, claro, adjuntas o hasta lo máximo que te pueden hacer es pedir un nuevo, o sea, la copia del expediente. No me pidieron que cambie el descanso, ¿No? ya habían emitido el descanso y que se quedó ahí. Ya. Lo que presenté fue el acta de nacimiento, Claro. con eso me hicieron el reembolso, no tuve problema. Cuando hay pocos días, yo creo que eso funciona muy bien. Cuando hay Una más, semana, claro, sí, o sea, una semana, poquitos pues, días más que o se menos. adelantó. Pero si de repente tienes más, igual se puede volver a hacer. Siempre en la maternidad quédense con una copia de los cargos. En cargo quédense con copia de todo, con la ecografía. Entonces vuelves a presentar lo que te falta, entre comillas, ya presentaste el descanso, lo que estás pidiendo es cambio. Pero preséntalo con una cartita, de todas maneras. Sí. Sí, pero no hay, o sea, que te diga que en la página existe una fecha, no. Son casos así que se van analizando y se van dando, o se van dando de acuerdo a lo que nos van indicando en realidad también. Pero están dentro de la ley, estás en el plazo. El formulario 8001 se debe adjuntar una hoja adicional detallando el cálculo de los pagos de subsidio debido a la firma del empleador, ustedes ya lo saben, para todo lo que es Para enfermedad. para enfermedad, sí. Para maternidad no. Sí, el cálculo de subsidio acá es para la incapacidad temporal, que es la enfermedad, y la maternidad. Hoy la maternidad tiene otros documentos que ya no tienen que ver con el 8001, pero este 8001 está dando pie a la incapacidad temporal. Entonces, los criterios que establecen la base del cálculo, a ver, aquí tienen, esto está en la página, estuvo en la presentación de salud, lo van a tener en la presentación. Lo que dice como criterio general, y hay una que salud toma en cuenta, excluye, las gratificaciones por fiestas patrias y la Navidad. Hasta ahí todos lo tenemos claro y todos nos sabemos esa regla, eso sí. Pero de ahí, cada empresa también tiene particularidades. Entonces, con el área de compensación, de planilla nuevamente, siéntense para ver cuáles son los parámetros actuales y definir qué cosa entra al cálculo. Normalmente lo que entra al cálculo de salud es todo lo que se le asume como pago del 9%. Ojo, y eso lo saben los de planilla. Todos los parámetros que tomen en cuenta para la contribución del 9% es lo que de salud también toma en cuenta para poder hacerte el reembolso de este tema de enfermedad o maternidad. Hay una remuneración computable, una remuneración regular, y dentro de los temas generales que se toman normalmente son las horas extras, los sobretiempos y toda compensación por labor extraordinaria desarrollada fuera de la jornada laboral, que incluye el cálculo de subsidio, cumplen con el siguiente requisito. Ojo con esto, con esta regularidad o requisito. Para que lo tomes, dentro de los 12 meses tiene que haber estado pagado por cuanto menos, o sea, mínimo 6 meses. 6 veces, más que 6 meses, 6 veces. Entonces, esta fórmula es importante para poder tomar algunos conceptos que indican acá, ¿no? Las horas extras se toman, pero siempre que en un año tengas mínimo 6. Si en un año no tienes 6, no las consideras. Lo que tienes sobre tiempos también, si tienes mínimo 6 en el periodo de un año, lo consideras. Ojo con el periodo de los 12 meses. Muchas colegas también me decían, Elsa, pero yo tengo, el trabajador tiene 6 meses laborando y me pide de salud 12 meses. Tú tienes que valorar los 12 periodos anteriores, pero el promedio que le saques, ojo que la carta remunerativa te indica promedio, el promedio que le saques lo vas a dividir entre 12 meses o entre 6 meses. El promedio divide la cantidad de meses. Entonces, a veces hay que agarrar con pinzas lo que dice salud e interpretar, ¿no? Entonces, estos cálculos también ya vienen dirigidos, ya vienen dados de la parte de planilla y la parte de remuneración. Para terminar, aquí, ojo que hace poco, también conversando con algunas colegas me decían, se están viniendo muchas reversiones. ¿Por qué? ¿Por qué me están viniendo reversiones de pago? Se han atendido colaboradores en la provincia, se han atendido aquí en Lima y me quieren cobrar sus atenciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya hace un buen tiempo, en realidad el seguro siempre debería evaluar todo lo que se declara por la cuenta individual y todo lo que aporta el empleador. Muchas veces lo hacen de manera óptima y muchas otras veces no lo hacen porque no se abastece.
ahora que están haciendo reversiones, están teniendo mucho cuidado con el pago del 9%. La contribución del 9% tiene que estar exacta, con la fecha real. Entonces, estos pagos que vienen haciendo están siendo cada vez más evaluados y sobre todo las fechas. Y si el trabajador, la empresa sale como morosa o como con diferencias de pago, hay que tener mucho cuidado porque ahí es donde están haciendo las reversiones. Volvemos un poco al inicio de la presentación en donde les decía que es muy importante que asistentes al área de bienestar, sea asistente social o quien lleve el tema, el área de planilla y el área de contabilidad tienen que estar de la mano. Este tema no es único y exclusivo. Bienestar muchas veces se encarga de darle la cara de salud para poder recuperar, pero más no de los pagos. Entonces, quien paga tiene que tener presente que si paga mal o declara mal, van a lograr el recupero. Con lo cual, efectivamente, nosotros no vamos a tener cómo poder hacer que nuestro indicador de recupero esté pues lo óptimo posible, ¿no? Sí, dígame. A ver, consulta en ese tiempo que usted dice los 6 meses, porque en mi caso me han salido resoluciones en el cual no solamente están evaluando los 6 meses, sino amplían hasta los 18. Ah, bueno, sí. ¿No? Ahora, nosotros nos han categorizado como morosos. El tema ahí es que se ha pagado de manera fraccionada, ¿no? Pagamos lo de julio en 2 partes y así, pero no es que hemos dejado de aportar. Ahora, mi pregunta puntual ahí, como esa manera fraccionada no se ha pagado dentro del plazo que también tienen, ¿no? Por tema de PET y todo lo demás, ya no soy sujeto a reembolso, definitivamente ya lo perdí. No, yo diría que vayas hasta lo más que puedas. Hay 3 instancias para hacer las resoluciones, son 3 instancias. En la primera, en donde ellos se resuelven como improcedente, tú haces una reconsideración. Si estás inconforme o no sale a favor o tienes más fundamento, haces una apelación, te vas al segundo recurso de la ley administrativa. Y si no, puedes tener hasta un tercer recurso que es la revisión. Ojo, lo que indico aquí es para lo que indico aquí de los 12 meses es para la carta remunerativa, pero sí es cierto que para los temas de evaluación, salud no te evalúa solo los 12 meses, te evalúa 6 meses más, que son los 18 meses que te evalúan. En el seguro, este tiempo indica en lo que ya es la parte de contribuciones del empleado, de toda empresa, indica que el pago puede ser fraccionado, pero lo tienes que probar. O sea, tienes que probarle al Seguro Social cuando hagas tu reconsideración, y a mí me ha pasado cuando he presentado morosidades, tienes que presentar los documentos, primero el que has pagado con la mayoría de gente con tu PDT con fecha exacta, porque eso sí lo has tenido que cumplir. Y luego ha habido un pedido de fraccionamiento por una diferencia, ¿no? Por uunos adicionales. ¿A eso te refieres? Lo que pasa es que no hemos pedido nosotros el tema del fraccionamiento, no ha habido ningún trámite con ellos de decirte pago. Con la SUNAT, ojo, con SUNAT. Simplemente se ha hecho el pago después. Ahora hay un tema legal que ellos señalan ahí, ¿no? Que todas las aportaciones válidas para reembolso es lo que se han pagado hasta el último día pues, del mes de la declaración. Pasado ese día, ya definitivamente así lo hayas pagado y ya no estés como moroso, no cuenta. Entonces ahí definitivamente ya no somos sujetos a reembolso, por lo menos de ese caso. No. Y si tengo más casos dentro de esos 18 meses, y entran ahí. Pero he tenido un caso, por ejemplo, que como usted dice, salud a veces no están en estricto rigor de ese tipo de evaluaciones, me han reembolsado, pero porque es chiquito. Pero ya se va más al detalle cuando tengo, pues, en este caso era un accidente de trabajo de 1 año, una enfermedad de 1 año, ¿no? Entonces claro. Ahí definitivamente ya no, ¿para qué lleno más papel, no? Creo. Sí, es cierto. Igual consúltalo siempre con las áreas laborales. Las áreas laborales legales son las que tienen un poco más de fundamento legal para poder hacer las respuestas. Igual toda resolución está firmada por un abogado, así que él es el que tiene que tener el cuidado de poder decirte, oye, este fundamento sí va a convencer, o este que estás adjuntando no va a convencer. Pero igual ellos son los que más de la mano insistan. Bueno, mi recomendación en general es insistir un poco hasta donde se tenga el sustento, ¿no? Hasta donde se tenga el sustento. Si no tienes el sustento, sí está un poco difícil. Pero bueno, eso también hoy nos da pie a que ya el pasado está, y los errores del pasado que se queden en el pasado. De aquí en adelante no puede volver a pasar. O sea, esto que nos está pasando, esto que ya no vamos a recuperar por esto, no tiene que volver a pasar. Pero muchas veces colegas nuestras se quedan
se queda en el área de bienestar. Y si esa información no se eleva al área contable, no se eleva al gerente, no se eleva a más, ellos van a seguir pensando que están haciendo bien el procedimiento y que vamos a poder seguir recuperando, cuando no va a ser así. Entonces, mucha información, no se la queden, elévenla para que realmente todos estemos al tanto de lo que está pasando y lo que está cambiando. Hoy hay muchas más reversiones de dinero que antes, están evaluando más. Entonces también nosotros elevemos y que ya lo que pasó se quede en el pasado, pero de aquí en adelante no vuelva a ocurrir estas cosas, ¿no? La obligación del pago total de los aportes, eso ya lo vimos. Se tendrán en cuenta normativas aplicables. Sí, esos son de las normativas. No se considera como incumplimiento los casos en los que los aportes antes referidos se encuentran acogidos a un fraccionamiento. Pero mira, justo lo que acabas de preguntar, del acogimiento del fraccionamiento sí lo tienes que decir. Y hay plazos también para el fraccionamiento. No es que no haya. Ojo, eso la parte legal, contable, eso lo saben. Eso ya son calendarios que manejan más ellos que las áreas de bienestar. El beneficio del bono de lactancia es bastante sencillo, va para el trabajador, va para la madre trabajadora, va para la pareja del padre que trabaja. Son 820 soles, hay casos especiales para lactancia, sí. Ante fallecimiento de la madre o abandono se entrega al padre o a la institución que lo tuviera bajo su tutela. Esto ya también es un tema laboral en donde la tutela tiene que estar debidamente probada. No solamente basta decir, él tiene la tutela, hay que probar la tutela. En el caso que la madre sea menor de edad, también se puede pagar, pero el pago va a salir a través del tutor, también debidamente acreditado, ¿no? O sea, el papá o la mamá de esta menor, nunca, eso sí, en la lactancia va a salir al padre, eso sí, nunca va a salir al padre, siempre va a salir a la mamá. En caso que el parto múltiple, el subsidio por la lactancia se abonará en forma individual, es decir, le sale por cada bebé. En las prestaciones de sepelio, ya lo conversamos al inicio, son hasta los 2070, hay que probarlo, ¿no? No es que te tengan que dar un bono de los 2070. En la lactancia sí se han quedado congelados en los 2 sueldos mínimos de los 450 soles. Desde que el sueldo mínimo costaba 450 soles o 400 soles, 400 algo, desde ahí se quedó. Entonces eso sí se ha quedado, eso sí lo congelaron. El sepelio es un bono que no tiene que ser único, sino va a ir hasta los 2070. Y bueno, el seguimiento de trámite, que también ya lo hemos venido conversando, ahora se hace a través de la página. Ingresen a la página. Yo les recomiendo no entrar como al mediodía, porque al mediodía casi siempre está saturado, pero sí muy temprano o muy tarde. Es la única forma en donde entras con mayor facilidad. Ustedes ya conocen y manejan la página aquí en la parte de salud. Traten de ponerla siempre como recomendación y como tip para todos los trabajadores que tengan dudas, que la revisen, así sea media densa, aunque últimamente ya están sacando imágenes más divertidas, está un poquito más digerible que antes, le han cambiado un poco el formato, entonces que todos los trabajadores entren para que hablen un poco el mismo lenguaje que también hablan las áreas de recursos humanos. Los correos, reclamos y consultas, por favor, estos correos anótenlo, lo van a tener también en la presentación, pero cuando es en caso de CEBIT, hay un correo, así no les respondan, escriban. Es la única forma de que ellos tengan, que ustedes prueben, su seguimiento. Es la única forma. Si no quieren llenarse de cartas, manden al correo, impriman el correo y cuando tengan algún problema de temas de fecha, sobre todo para los que se demoran en ser emitidos, tienen el sustento. Hay una rehabilitación de orden de pago, sí, las reactivaciones. Los correos son cebitcentral@salud.gov.p y en prestaciones económicas, expedientes, subsidios @salud.gov.p. Hay rehabilitaciones de órdenes de pago, sí, no demoren mucho, pero por favor sí, hay 20 días hábiles nomás en el banco cuando reactiven un pago. Yo he visto empresas y también me ha tocado hacer alguna triple reactivación, no triple, sino por 3 veces la misma reactivación, y eso ya es un descuido interno, ¿no? O sea, hay que tratar de todo el esfuerzo que se hace para cobrar, así sea el monto chiquito o grande, cóbrenlo. Si ya se hizo todo el esfuerzo, cóbrenlo. Y en reactivaciones o también a través de la mesa de partes están haciendo más o menos la respuesta en mes y medio. Ya no están tan ágiles como antes.
Sí, a veces 2 meses, dependiendo de lo que... Las solicitudes de reembolso, sean de maternidad, de enfermedad, cuídenlas como oro. Si hoy nadie les va a volver a sellar, antes nuestros amigos íbamos y nos sellaban, no, ahora ya ni por favor, ya nada. O sea, tienes que hacer una denuncia policial para probar que se te ha perdido el documento y recién te van a través de la mesa de parte, te van a hacer una emisión duplicada, sellada, para que puedas ir al banco. Entonces tengan mucho cuidado con estas hojas porque ahora se han vuelto pues muy importantes. Y nada, eso es un poco la presentación. Hemos hecho ya varias ruedas de preguntas. Aquí en la parte final tienen nuestros teléfonos y nuestros correos de la empresa. Cualquier cosa, estamos para ayudarlos. Muchas gracias. Ay, perdón. Disculpa, una consulta adicional. Sí. ¿Qué sucede con tema de cáncer? ¿Qué sucede si el médico de control a criterio, claro que te dicen puedes solicitar que otro médico de control evalúe, pero resulta que igual sea quien sea te va a decir no te amplío? Sí. Ahora, estos días se puede esconder al trabajador porque no va a ser reconocido por esa salud. Sí, o sea, ahí lo más importante primero es que todos estos trámites ahora se han vuelto como inmediatos, ¿no? Número 1. Número 2, es cierto, lo que ya en el CEBIT sale como recortado o menos números de días, los mismos médicos no se van a contradecir por un tema ético también. No es que el de la derecha me dijo que no y el otro me va a dar difícil. Lo que sí está pasando, le ha pasado a colegas, me ha pasado a mí, es que tienes que llevar un sustento mucho mayor para que reevalúen. Y la reevaluación, háganla con la misma doctora Chávez, diríjanla a ella, o que traten muy tempranito, ella misma los puede atender si son colegas, pero traten de hacerlo directamente con ella. En la directiva 015, que también se las vamos a adjuntar, esta es la directiva, lo único que en esta directiva sí les pedimos, es la misma que colgó de salud en su página, las últimas páginas en donde están los formularios, está para actualizar, porque aquí están los formularios antiguos de hace más o menos medio año, un año atrás, pero lo de adelante, todo lo que es texto no ha variado. Si vas a hacer respondiéndote un poco, si vas a hacer una apelación, entre comillas, o quieres que te reevalúen, creo que es la palabra, reevaluar tu cantidad de días, tienes que tener un sustento muy fuerte. Sí me ha pasado, en donde, por ejemplo, he tenido casos en donde, sobre todo a las madres gestantes, los primeros meses que tienen complicaciones, a veces los doctores ponen diagnóstico, lo escriben muy simple, o sea, te ponen complicación o te ponen dismenorrea. Pero no simplemente, y si es una mujer embarazada puede tener complicación. Entonces para ellos no es 10 días, sino 4 días. Pero si hay complicación y tú le pruebas la complicación del embarazo, me han podido a mí corregir. Pero solo en casos muy complejos, en donde el médico ha como que recortado un poco en el diagnóstico y no ha sido muy explícito. Entonces, si tienes el fundamento del médico en donde se deba y debería, en realidad todo médico debe defender su cantidad de días. Ojo, si el médico dice 30 días de descanso médico, tiene que defender y morir con su ley de 30 días. Pero ¿qué pasa? Que cuando el seguro le hacen la acotación o lo recorta, el médico dice, sí puede ser. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado cuando recibimos el documento, ya más o menos nosotros sabemos por dónde y cómo, qué cantidad de días que vienen. Pero si estamos en dudas, revisémoslos con los médicos ocupacionales y si ya tenemos el caso que nos recortaron, tratar de hacer mayor sustento. Si ya pasó todo eso y ya no tienes cómo salvar esos días, lo que estamos haciendo para presentar a prestaciones económicas y en vez de perder 30 días recuperemos 20 y los otros 10 no, estamos presentando los 20 primeros días que salieron con el CID, con su 8001, lo recuperas, normal porque está completo. Los otros 10 días lo pones como preventivo, por si acaso y te vaya a salir, que te pongan tu sello de 48 horas y lo dejas como preventivo, por si te vaya en la apelación al CEBI te vayan a reconocer. Y si no te reconocen, el área laboral de la empresa, ya eso son políticas internas, porque no es que la ley exija a las empresas tener que descontarle al trabajador. Hay empresas que no necesariamente quieren hacer el descuento y quieren asumirlo como gasto, pero nuestra responsabilidad está en decir, ojo, estos 10 días no lo voy a recuperar, se van al gasto. Como política interna, yo les recomiendo que hagan una política interna. Como política interna debería estar inmerso el abogado o el área laboral,
el área de planilla, el área de contabilidad y el área de bienestar, para poder decir, en estos casos ya nos está pasando y nos va a seguir pasando. Es Salud lo que está haciendo con esta nueva directiva es recortar. Cuando pase eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Hay hojas de descuento? Sí, hay hojas de descuento, pero eso lo tiene que dar tu área laboral, revisar con la gerencia, porque de repente es una empresa en donde no quiere descontar al trabajador y al primer descuento después peor nos perjudica en vez de haber facilitado el tema. Pero lo mejor aquí es trabajar en conjunto y poder decir, oye, va a pasar esto, ¿hay formatos? Sí hay, pero no es que estén colgados. Cada empresa arma su propia política interna y dice, si no se recupera, te descuento. Dígame. Hola, yo tengo un caso debido a que un médico le dio 32 días de descanso médico al paciente y el certificado lo emitió con los 32 días. Ya. Para ir al SEBIN nosotros necesitamos 30. que ese certificado sea emitido por 30 días o partido. Ajá. A la hora de ir al SEBIN y a la hora de hacer el intento de canje, me piden que por cada corte de descanso médico presente ciertos documentos. Ajá. Entonces, ¿cómo hacer eso? Porque me piden copia de Epicrisis, me piden boletas de pago y otros documentos en los dos cortes y en el tiempo obviamente que se tiene que presentar los documentos, porque son dos descansos médicos distintos. Claro, no, pero el sustento del primero de los 30 días es totalmente válido para el de 2 días. Solo que lo único que vas a variar en esos 2 días es que al de los 2 días le vas a agregar una declaración jurada, que es totalmente válido, en donde el trabajador va a indicar, yo, fulano de tal, con DNI tal, indico que la atención o que estos 2 días han sido emitidos por el doctor, puede ser con pago o no, porque se supone que tiene que cambiar o sea, necesita emitirse un nuevo descanso de 2 días, porque el seguro no te va a validar 32 días con uno solo. Te va a permitir, esos 32 días te va a canjear uno de 30, porque eso es lo que vota su... Sí. Lo que pasa es que no nos lo han querido canjear en SEBIN debido a que nos están pidiendo nuevamente... Que lo corrijas. Que lo corrijamos y que llevemos nuevamente los documentos. Ya, pero ahí ten cuidado con los plazos, ¿ah? Porque en el SEBIN pasa mucho eso. No, lléveselo, pero ya va a vencer. Entonces, lléveselo no quiere decir, señor, en todo caso voy a traer uno por los 2 días y valídeme los 30 días. Claro, eso es lo que estábamos intentando. Claro. Pero allá no nos quisieron aceptar los el sustento. Nuevamente los sustentos. No, el sustento va a ser lo mismo. Lo único que te va a variar es el pago de consulta que no vas a tener por esos 2 días, porque no va a coincidir. Pero en la declaración jurada del trabajador le vas a colocar todo eso. Yo, fulanito de tal, declaro haberme atendido tal día y el doctor me ha emitido otro descanso por 2 días como ampliación como extensión del descanso anterior de 30 días. Todas las copias de los rayos X de los de 30 días son totalmente válidos para el otro. Ahora en el SEBIN hay que sacarle copia a cada expediente, pero es lo mismo. Le sacas la copia de la radiografía, del informe, de todo, hacia el siguiente. Pero en una declaración jurada indica que es partido. Yo lo que he hecho en alguna oportunidad es esos de 31 días, de 32, porque puede pasar. Tienes 2 caminos. O lo regresas, y si estás con fecha todavía para que no se venza, lo regresas al médico y que lo corrija. Y lo tiene que corregir. Tal vez esos otros 2 días ya no calzan ya no se quedan al aire, tal vez se unen a otro de 15 días, dependiendo de la enfermedad, porque de la patología, dependiendo de la patología, porque si es de 30 días, algo fuerte es. Tal vez es un esguince, un accidente o lo que sea, va a tener más de 30. Entonces, a ver, si va a tener más de 30, esos 2 que lo asuman el siguiente descanso. No, pero ya no tienen porque... ahí nomás quedó, con 30 días. Ya, entonces, esos 2 días que se quedan para no perderlos, los divides. Y dependiendo también, bueno, ahora con el SEBIN hay que volvernos un poco creativos y muy analíticos. Entonces, también, si ya no te sale nada de eso, es mejor que más bien que te validen 30, tú pide 30 y pierde la empresa 2 días a perder los 32 días. O sea, ahí sobre todo es mucho... Con el mismo descanso. Claro, con el mismo descanso. Estás en todo tu derecho. No, señorita, yo no estoy pidiendo 32. Ojo que en la hoja, a ver para responderle entre todos.
en la hoja de pedido no le vas a pedir 32 días, le estás pidiendo 30. Y 30 te tienen que dar. ¿Sí? Yo he presentado también descansos de 31 días que por error le pusieron 31 días, pero yo he pedido 30 y me validan 30. Ya el otro, ese unito que se queda o esos 2 días que se vaya al otro día. Sí, pero los de ventanilla son como... No, ahí... Claro, no, pero ahí... Depende mucho de cómo... Claro, ahí tengan mucho cuidado, pero si no lo acepta el de ventanilla... Claro. No, y sí, en Cebit, aquí en Cebit de Lima, y es verdad, y a mí me ha pasado, hay veces entre colegas cuando nos vemos ahí nos ayudamos y bueno, les vamos diciendo, no, mira, dile esto, dile el otro. Pero si no, y ven que es rotundo su negativa, más que y sin mucho fundamento, pidan con la doctora, están en todo su derecho. No tienen por qué volver a cambiar todo el documento. Tú estás pidiendo 30 días. ¿Dónde lo citamos a la doctora Chávez? Ahí, en el CEBI de la central. Pero eso sí, tú le vas a pedir a los chicos, si vas al mediodía, te vas a pedir a los chicos, no la van a... Tienes que ir bien tempranito, antes de las 8, en lo que ella llega, o quedarte hasta el final, y más o menos tipo 6:30, 7, que ella se va. O más o menos, o lo que puedes hacer, o sea, lo que pasa es que, a ver, esa es una orientación de facilidad. Pero lo formal es si no te aceptan en el momento, porque si tú vas, llegas a la ventanilla y el chico no, la de ventanilla no te atienden, pides con la doctora, a veces sí te atiende, o con la secretaria y sale, y si no, le pides con una carta, pedir hablar con ella y cuándo te da una cita, porque estás en todo tu derecho. Lo que hay que tener cuidado porque los chicos de ventanilla también están aburridos, cansados, fastidiados, no tienen el mejor trato, entonces tienen que saber, y hay veces, y muchas sí, tienen que saber en qué momento le refutan. Pero sí hagan eso. Sí, Una consulta, la emisión del informe, si es incapacidad temporal o permanente, ¿es emitida por el salud en forma automática o hay que solicitarla? No, bueno, ahora el COMESI para los informes de incapacidad temporal o no, igual están siendo tratados en el mismo CEBIT. Pero todavía hay un área donde está la licenciada, una trabajadora social, se me fue el nombre, al costado donde está el doctor Zárate, por el mismo Rebagliati. Y ella misma está agilizando todo lo antiguo y lo que recién está llegando lo están viendo directamente en CEBIT. Ya los mismos médicos, en realidad. Es que el tema de los COMESI, ojo, se ha vuelto muy administrativo. Ya no es que el médico tenga que evaluarlo. Hay veces hasta ellos mismos. Si se dan cuenta en la ventanilla, ya los chicos a veces se confunden, tengan mucho cuidado, se confunden en ingresar los días al sistema, a la fecha. Se confunden y luego para corregirlos hay que hacer una carta. 1. 2. Se equivocan o están así tan alborotados que a veces dicen, no, los descansos médicos de maternidad ya no los evalúa el doctor, los evalúa la misma ventanilla y te los emiten ahí mismo. Cuando es 1 día o 2 días o hasta 7 días de descanso médico, te los emiten ellos, ya no el médico. Entonces hay que tener mucho cuidado y adjuntar lo mismo que le van a adjuntar a uno al otro, pero leyendo, mirando. Los requisitos los encuentran en esta directiva. Son todos generales. Fíjense bien siempre lo que les indica el tipo, fíjense bien, porque a veces en eso se confunden bastante. Ustedes ciñanse a esos requisitos. Y cuando lo emiten o lo envíen al trabajador para los requisitos, ya ahí están los requisitos. Entonces, mientras más información tengan de cuáles son los requisitos, si me pasa una cosa así, yo inmediatamente ya lo adjunto o lo pido. Para tenerlo claro, ¿la trabajadora es la responsable de traer el SIP al empleador? ¿O sí? No necesariamente? Claro, ahí depende de la empresa porque en realidad la obligación del canje, esto viene amarrado a un tema, muchas empresas hoy están diciendo, ¿sabes qué? Yo descanso, los que vienen, a mí el seguro me reembolsa los que son CIT, ¿no? Certificados de incapacidad temporal para el trabajo. Hay muchas empresas que, bueno, antes pues un asistente social se podía abastecer para hacer uno que otro canje, ¿no? Ibas y por ahí dejabas uno que otro. Pero hoy con la cantidad y con los plazos que tienes, se hace casi inhumano, dependiendo del volumen de la empresa, que el asistente social pueda correr a hacer todos los canjes. Entonces, dependiendo de eso, la empresa dirá si es que el canje lo hace. Muchas empresas grandes hoy ya le piden al trabajador que haga el canje y le dan un plazo. Y muchas veces en el CEBIT vemos los mismos trabajadores con su muleta, con su silla de rueda o como fuera, que ellos mismos van. Muchos te dicen, oye, qué bueno que el asistente social que venga, pero a la mía no viene. Puede ser que en la empresa haya o no asistente social, puede ser que haya un tercero haciendo el trámite, pueden ser muchas cosas, pero depende de la empresa. O sea, en realidad
de que tenga que recibir la obligación de hacer el canje no es de la empresa, es del trabajador. Pero ya es política de la empresa cómo lo hace, porque por ejemplo, si es una planta o si es una industria, imagínate que a un trabajador que no le va a dar a nadie que haga el trámite, se tenga que ir a hacer el trámite, porque además este trámite es de lunes a viernes. No se puede ocupar ni el sábado ni el domingo. ¿Cómo sacas a un trabajador de planta para que vaya 3 a 4 horas a poder hacer el cambio? Entonces, ahí depende de la política de la empresa.